Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la plática que tenemos preparados para ustedes con la doctora María Elena Mesa Cano, que, bueno, es una especialista neuróloga y que va a hablar acerca de un medicamento que acaba de ser aprobado y que se llama Risdiplam, y esta plática se llama Eficacia de Risdiplam en pacientes AME tipo 2 y tipo 3. Queremos agradecerles a todos los que nos han estado acompañando en estas transmisiones desde el 1 de agosto con el tema de pues ya saben, ¿no? De la concientización del AME. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar siguiéndonos, esperemos que todas estas pláticas con los especialistas sean pues ahora sí que de su interés y para que ustedes se puedan apoyar. Ya está con nosotros la doctora. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, doctora, me da mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Pues como les comentaba, tenemos con nosotros a la doctora María Elena Mesa Cano. Voy aquí a platicarles un poquito nada más pues de su preparación. Ella es médico cirujano y partero graduada de la Universidad de Monterrey. Posteriormente hizo su especialidad médica en medicina interna, también graduada de la Universidad de Monterrey. Después hizo su especialidad en neurología en el TEC de Monterrey y posterior a eso hizo su especialidad en enfermedades neuromusculares. Como les decía, la plática del día de hoy es eficacia de Risdiplam en pacientes de AME tipo 2 y tipo 3. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Creo que no está escuchando. Perdón, Tiene sí, su sí, ya es que no había reiniciado el audio, perdón. Sí, voy no a se compartir mi preocupe. pantalla. No se Perdón. preocupe. Adelante, doctora. Estamos con usted. Gracias. Ok, bueno, pues entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de este nuevo medicamento que pues fue una agradable noticia la semana pasada cuando tuvimos la aprobación finalmente de este medicamento, que era uno de los que finalmente estábamos esperando con mucho ánimo, porque finalmente este tratamiento pues es un medicamento que es oral. Y aunque pues sabemos que pues existen dos medicamentos únicamente aprobados para la atrofia muscular espinal, que es Zolgensma y el otro es Spinraza, pues este venía siendo un parteaguas, pues por la situación de que finalmente este es un medicamento oral que se administra diariamente. Entonces, sí llama la atención. Evidentemente, este medicamento se ha aprobado en los tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en los pacientes de atrofia muscular espinal de los tres tipos. Y bueno, vamos a presentar un poquito de la evidencia que es muy importante compartir para ustedes, para que sepan por qué, pues creo, de acuerdo a lo que veo en estos ensayos clínicos, que pudiera ser una opción para algunos de nuestros pacientes que tenemos pues bajo tratamiento. Entonces, para comentar, Risdiplam, entonces, previamente la llamaron como está ahí denominada entre paréntesis, actualmente el nombre comercial es Evrysdi. Y finalmente, este medicamento, ¿qué es lo que hace? Es un modificador, la llaman molécula pequeña, que finalmente lo que va a hacer a nivel del pre-ARN mensajero del gen SMN2, que todos conocemos muy bien, que los chiquitos con atrofia muscular espinal carecen del SMN1 y tienen varias copias de una a mayor cantidad de copias, tienen más de 2 copias de este gen. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Finalmente, lo que favorece, ustedes recordarán que de manera natural, el gen SMN2 excluye uno de sus exones, que es el exón 7, y que gracias a eso, o gracias a la exclusión de ese exón,
la proteína que produce este gen pues no es suficientemente funcional y no es en cantidad adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace Risdiplam? A grandes rasgos, lo que hace es favorecer que, que ese exón 7 sea incluido en el gen SMN2 y que gracias a esto el paciente pueda tener una proteína de supervivencia de la motoneurona funcional y estable completamente y en mayor cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Este medicamento se administra por vía oral y afortunadamente, bueno, la molécula que constituye Risdiplam se distribuye tanto en varios tejidos del cuerpo como en el líquido cefalorraquídeo de manera regular y de manera homogénea. Y esto finalmente favorece a que los niveles de la proteína de supervivencia de la motoneurona, que ustedes van a ver abreviado como SMN, pues sea funcional y la tengamos en mayor cantidad. ¿Qué diferencia, por ejemplo, para los que están en tratamiento con Spinraza? ¿Qué diferencia hay? Spinraza, yo creo que sí lo han leído, es un medicamento que lo llamamos oligonucleótido antisentido. ¿Qué significa eso? Que también hace más o menos, digamos que por un mecanismo un poquito diferente, tiene la función igualmente de hacer que se incluya el exón 7 en el gen CMN2. Nada más que cuál es la diferencia. Siendo un oligonucleótido antisentido, este no puede penetrar de manera, digamos, de manera autónoma al sistema nervioso central y periférico, lo que implica que tiene que ponerse de manera intratecal, forzosamente. Si no tiene manera, este medicamento, por sus características Spinraza, no tiene manera de entrar al líquido cefalorraquídeo y entonces pues las motoneuronas no pueden verse beneficiadas del medicamento. Es por eso que se administra intratecal. Ahora, hablando propiamente de Risdiplam, que es el tratamiento que estamos viendo, que a diferencia de Spinraza, este es oral, que sí se distribuye de manera adecuada en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues hay varios estudios y ustedes los van a ver abajo, que son los pescaditos. Los dos estudios más importantes que dieron parteaguas para la aprobación del medicamento es el estudio Firefish, que ustedes van a ver en color anaranjado, y es el estudio Sunfish. Son los dos estudios que inicialmente pues se realizaron se dividieron en partes, primero para analizar cuál es la dosis que requerían los pacientes y segundo, para saber si efectivamente pues una dosis baja o una dosis alta era suficiente para lograr el efecto que se quería, que finalmente era lograr una mejoría en la función motora de estos pacientes. Ahora, hay otros dos estudios corriendo, que son los que ustedes van a ver de color azul, que es el Rainbow Fish, que es el tratamiento que ya, bueno, como lo hemos visto con otros medicamentos, es tratamiento con Risdiplam en pacientes presintomáticos. Y el otro estudio que corre, pues es el Jewelfish, que son pacientes que tuvieron antes de Risdiplam o que estuvieron tratados con Zolgensma, por ejemplo, o con Spinraza, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, del que vamos a enfocarnos un poquito más es en el Sunfish, puesto que este estudio fue específicamente realizado para comparar Risdiplam con placebo en pacientes que tenían atrofia muscular espinal tipo 2 y tipo 3 que no eran ambulantes, ¿de acuerdo? Aquí la edad que ellos incluyeron era de 2 a 25 años, muy parecido a los ensayos clínicos de Spinraza. Es importante mencionar que en los estudios que están corriendo de Risdiplam, específicamente el Jewelfish, han incluido pacientes hasta de 60 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente no hay ningún estudio
dentro de todos los medicamentos que están siendo aprobados para atrofia muscular espinal, que incluya una variedad tan amplia de edades, ¿de acuerdo? Porque sí es importante determinar si a cierta edad, pues todavía estos medicamentos siguen siendo útiles para los pacientes. Entonces, como les comenté, el grupo o los grupos que utilizaron para probar Risdiplam, pues eran pacientes que eran pues ya niños o adolescentes, incluso algunos adultos ya, que evidentemente pues no podían caminar y que bueno, finalmente se probó este medicamento para ver si efectivamente estos niños adquirían pautas motoras que previamente no tenían. Obviamente, como todos sabemos, específicamente este grupo de entre adolescentes y adultos son pacientes que pues no conocemos muy bien en los ensayos clínicos. En general, la mayoría de los medicamentos se estudian pues, en niños muy chiquitos o en niños, o, por ejemplo, escolares, que son de 6 años aproximadamente. Pero en este ensayo clínico, pues tenemos la ventaja de que podemos estudiar a los pacientes que son un poquito más grandes, que actualmente, pues particularmente para mí en la práctica privada en Monterrey, son los pacientes que tenemos en una mayor población, son aquellos pacientes que son niños un poquito más grandes, de 10 años, o que incluso ya son adolescentes, o incluso ya llegan a los 20 años de edad, por ejemplo, o un poquito más. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Este es un estudio que ustedes van a conocer, es un ensayo clínico. Es un estudio para que todos los pacientes que están escuchando esta presentación, en realidad es un estudio que cumple todas las características que debe tener un ensayo clínico para determinar que pues tiene los puntos necesarios y que es un estudio que está realizado de manera correcta para cumplir el objetivo. Esto es importante porque por ahí hay otros estudios que después mencionaremos que son débiles metodológicamente y que, bueno, ahí hay que dudar un poquito de los resultados que se obtienen porque a lo mejor la estructura metodológica del estudio no es correcta o no está tan bien adecuada para obtener resultados confiables y reproducibles en los pacientes que son, pues, que tenemos en la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este estudio, con Sunfish? Es un estudio que estuvo controlado con placebo. Generalmente la mayoría de los estudios se hacen 2-1, que quiere decir que hay el doble de pacientes en el grupo que está utilizando Risdiplam y lo comparan con un grupo de pacientes que está recibiendo placebo. Evidentemente, este estudio, como ustedes lo leen, lo llamamos doble ciego. ¿Por qué? Porque pues ninguno, ni los pacientes que reciben Risdiplam, ni los pacientes que reciben placebo, saben qué están recibiendo, ¿verdad? Ni tampoco los doctores, incluso que están administrando el medicamento, saben qué es este medicamento. Multicéntrico, evidentemente usaron varios centros en el mundo, principalmente en Estados Unidos, hay otros centros en Bélgica, en Italia, en España, que se encargaron de reclutar a estos pacientes para poder realizar el estudio completo. Entonces, fueron niños que inicialmente se estudiaron por un periodo de 12 meses, en el cual estuvieron, pues sí hubo un grupo que recibió placebo, pero después de eso, todos los pacientes que estaban en el estudio se metieron a un segundo, digamos, a una segunda fase del estudio, en el cual todos recibieron Risdiplam y después, pues se hizo un estudio de extensión. Ahorita vamos a hablar exclusivamente de los primeros 12 meses, en el cual se estaba comparando Risdiplam con placebo. Son niños de 2 a 25 años aproximadamente, con atrofia muscular espinal tipo 2 y tipo 3, que ya no caminaban y que, bueno, eran capaces de sentarse de manera independiente. Otro punto importante es que los niños que incluyeron también en estos estudios o los pacientes que incluyeron podían tener o no escoliosis. En otros ensayos clínicos que dieron pie a a la aprobación de otros medicamentos no incluyeron pacientes con estas características. Incluso aquí incluyeron pacientes que ya habían tenido cirugía
tanto de escoliosis como de cadera, por subluxación de cadera, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se buscó medir? Se buscó medir el cambio del puntaje basal en una escala que yo creo que ustedes van a reconocer muy bien porque es la escala que habitualmente, una de las escalas que más frecuentemente usamos en la práctica clínica para evaluar la función motora en estos pacientes, que es una escala que ustedes van a escuchar que se llama MFM32. Esta escala tiene la ventaja que evalúa la función de las extremidades superiores, la función fina, la función gruesa de las extremidades superiores y también evalúa la fuerza del tronco, muy importante en estos pacientes. Eso fue finalmente el objetivo que se buscó, el objetivo primario. ¿Qué cambio tenían todos estos niños? Y efectivamente el cambio que ellos consideraron como significativo era un cambio como estabilización, con que mejoraran un punto en la escala y como mejoría si mejoraban 3 puntos en esta escala. Ahora, también evaluaron otra escala que ustedes van a ver aquí que se llama RULM, que es una escala que evalúa principalmente la función de extremidades superiores. Y otra escala también que evaluamos es la escala de Hammersmith extendida, que esa también la usamos para pacientes de estas edades. Y una cuestión interesante que utilizaron en este estudio que no han utilizado en ninguno de los otros estudios de los ensayos clínicos, tanto de Spinraza, por ejemplo, o de Zolgensma, es ver qué pasaba con la calidad de vida. Realmente para muchos pacientes, fuera de la mejoría de la función motora, que evidentemente es importante, la calidad de vida para estos pacientes es muy importante. Entonces, es fundamental que dentro de las evaluaciones que se hacen, la calidad de vida debe medirse de manera considerable. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? Que a lo mejor no cambia mucho el puntaje en las escalas de valoración clínica, pero sí cambia mucho la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que me dicen, oye, pues yo con que me pueda sentar solo más tiempo, con eso me siento muy bien, o con que pueda manejar mejor mi computadora, me siento mucho mejor. Entonces, a pesar de que no haya un cambio tan notable en las escalas, pues la calidad de vida es muy importante finalmente. Y ahora, lo otro que se evaluó también importantemente, que siempre lo tenemos que tener en cuenta, pues es la seguridad del medicamento. Vamos a empezar. Aquí también quiero comentarles algo antes de mostrar las gráficas de este estudio. Lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en la gráfica que está aquí mostrada, sobre todo es que, por ejemplo, las cruces son los pacientes con atrofia muscular espinal que sigan, por ejemplo, un curso natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo, ¿qué es lo que pasa con ese paciente, verdad? En realidad vemos, ustedes ven las cruces, en realidad, si uno evalúa a esos pacientes, pues generalmente pues se quedan en el mismo puntaje o incluso bajan en el puntaje de la escala MFM32, perdón, bajan. Y esto es relevante si lo vemos en esta gráfica, también, bueno, en esta tabla donde se ve de color gris, donde un paciente que tiene la evolución natural de la enfermedad nunca va a ganar puntos dentro de las escalas de valoración. De hecho, pues realmente el cambio es que siempre va a ir perdiendo, alrededor de 1 a 2 puntos, siempre va a perder. Pero, por ejemplo, evidentemente si vemos esta parte de color azul, la que estoy señalando, y si vemos los puntitos de color azul, estos pacientes siempre, a pesar de que no, puede ser que no ganaban tantos puntos, siempre hubo un cambio. O sea, por ejemplo, siempre en el grupo de 2 a 11 años que ustedes van a ver, que esto se repite en las gráficas, el grupo más pequeño, específicamente entre 2 a 5 años y 5 a 11 años, fue el que en total ganó más puntaje. Ustedes van a ver que al menos ganó de 3 a 4 puntos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? En el grupo de 2 a 25 años, pues ganaron como de 1 a 2 puntos.
en su mayoría, si lo ven aquí, ¿verdad? En los porcentajes. En general, si se evalúa toda pues todos los pacientes del ensayo clínico, pues ganaron de 2 a 3 puntos. O sea, nunca perdieron, siempre hubo una ganancia, que esto es completamente diferente a la evolución natural de la enfermedad, donde siempre va a haber una pérdida, nunca va a haber una ganancia. Entonces, evidentemente aquí se replica mucho la parte que siempre hemos comentado a todos los pacientes y a sus familiares, que bueno, entre más temprano un paciente reciba el tratamiento, pues mejor va a ser la respuesta, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues los chiquitos que eran pues de menor edad, pues ganaron mucho más puntaje que los que ya eran más grandes. Y esto pues es evidente porque sabemos que entre más tiempo pasa sin tratamiento, pues más motoneuronas se pierden, se pierde masa muscular y entonces pues ya no tenemos un órgano efector que pueda realizar la actividad motora que estamos solicitando que haga el paciente. Entonces, esto es importante para dar una idea. También quiero comentar a todos los pacientes y a la audiencia, en esencia, esto que estoy comentando, pues es comparando risdiplam con la evolución natural o, por ejemplo, comparando risdiplam con placebo. Actualmente no hay ningún estudio que compare de manera directa, por ejemplo, risdiplam o Evirzi con Spinraza. No hay un estudio que compare también risdiplam con Zolgensma, por ejemplo, porque a veces muchos de los pacientes quisieran saber, oye, ¿qué ventajas voy a tener? ¿Cuál es mejor que otro? En realidad, al momento, como tenemos muy poco tiempo con estos medicamentos, pues no lo sabemos, no lo sabemos cuál es mejor que otro. En el curso del tiempo, conforme vayamos viendo cuál es la respuesta, y sobre todo me refiero a risdiplam, porque de Spinraza realmente no tenemos muchas dudas. En general, prácticamente la mayoría de los pacientes con Spinraza se estabilizaron o tienen una mejoría significativa. Con risdiplam parece que sucede más o menos lo mismo, pero tenemos que ver los resultados pues en el mundo real y eso pues apenas lo vamos a empezar a ver, ¿verdad? Porque es un medicamento que teníamos pues guardado, atesorado en los ensayos clínicos, pero ahorita tenemos que empezar a ver qué pasa pues en la vida diaria. Aparentemente, pues como yo les digo, los efectos son buenos, pero tenemos que evaluar y tenemos que tener un periodo de tiempo y ver qué es lo que sucede con nuestros pacientes y risdiplam. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este estudio? En general, eran niños que empezaron la enfermedad aproximadamente a los 14 meses y más o menos la edad a la cual se inició el tratamiento era entre los 9 a 10 años aproximadamente. Si ustedes lo ven, muchos de ellos, más del 70% tenían escoliosis, muchos también tenían, como un tercio, tenían ya cirugía de escoliosis. Y si ustedes ven los últimos dos filas y los últimos dos columnas de esta tabla, en general, las mediciones o los valores de las escalas, por ejemplo, MFM32 eran muy parecidas en risdiplam y en placebo. La escala RULM era muy parecida en ambos y la escala de Hammersmith extendida también era muy similar. De tal manera, y esto es muy importante que los pacientes lo sepan, las características de los grupos que recibieron risdiplam y que recibieron placebo en realidad eran muy homogéneas, ¿verdad? Nunca se benefició más al grupo de risdiplam o más al grupo de placebo, por ejemplo. Entonces, siempre esta característica de balance entre los grupos es importante por si hay alguna respuesta favorable para el medicamento que estamos probando, pues sea lo más fidedigna que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que encontramos finalmente? Y esto es muy importante para todos, para los que querían saber qué efectos va a tener risdiplam
en los pacientes. En general, este es el desenlace primario que yo les había comentado, que era el cambio, qué tantos puntos cambiaban esos pacientes en la escala de MFM32. Entonces, ustedes van a ver que la línea de color anaranjado, que es esta, pues es el grupo de risdiplam, la gris es de placebo, y entonces ustedes empiezan a notar que a partir más o menos de la semana 5 y más notablemente a partir de la semana 10, efectivamente la diferencia entre ambos grupos pues es importante, ¿verdad? En general, aquí vemos el cambio en esta área, vemos que gran parte de los pacientes mejoraron de 1 a 2 puntos en la escala de MFM32. Muy importante esto que ustedes logran ver aquí, que es la P, que esto determina que efectivamente la diferencia que se encontró entre ambos grupos no es al azar. Entonces, que esto cuando una P la tenemos menos de 0.05, significa que la diferencia que hay entre los grupos es significativa y por lo tanto podemos darle un valor. Entonces, aquí es importante que, pues sí, efectivamente vemos que estos pacientes comenzaron a mejorar a partir de la semana 5. La mayor mejoría o mucha de la mejoría se presenta alrededor de la 25 a la semana 35. Y bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque finalmente el objetivo primario de un cambio significativo, pues sí lo tenemos cumplido, ¿verdad? Sí hay un cambio que es notable en los pacientes que usaron risdiplam contra los que usaron placebo. Ahora, esto es importante también. Aquí recuerdan que les comenté que ellos también querían evaluar, ok, bueno, sí tuvieron un cambio, perfecto, cambiaron, pero ¿cuántos pacientes cambiaron, se estabilizaron? Que era la mejoría más de un punto, que serían estos pacientes, en donde si ustedes ven las barras de color anaranjado es risdiplam, las barras de color gris es placebo. Entonces, más o menos un 70% de los pacientes que utilizaron risdiplam tuvieron mejoría de al menos un punto. O sea, se estabilizaron en la enfermedad. Nuevamente, con significancia estadística. Y luego, ¿qué pasó con los que mejoraron, que tuvieron un cambio en el puntaje de más de 3 puntos? Pues más o menos el 40% de los pacientes que recibieron risdiplam, pues mejoraron, ¿verdad? Significativamente con un cambio de 3 puntos en la escala. Igualmente con significancia estadística. Vamos más adelante. Aquí también son más o menos las mismas gráficas de estabilización o de cambio en el puntaje en la escala de MFM32, pero aquí la dividieron por grupos. Vemos, por ejemplo, el grupo de 2 a 5 años, que es lo que yo les comentaba. Aquí, por ejemplo, casi el 90% ganaron más de un punto y el 80% ganaron más de 3 puntos. Por ejemplo, y si nos vamos a los 6 a 11 años, también un buen porcentaje, más del 60% ganaron más de un punto y aproximadamente un 30% ganó más de 3. Y por ejemplo, si nos vamos a los niños más grandes, aquí lo que vemos, y esto es muy importante que lo noten, y esto se replica en la mayoría de los estudios en los cuales se valoran a niños o a pacientes que son adolescentes o adultos. Esto sucede también, por ejemplo, con Spinraza, muy importante, que la mayoría, a lo mejor, digamos aquí cerca de un 60%, especialmente en este grupo, igualmente el grupo de 18 años y en el grupo de 12 a 17, ganaron más de un punto. Pero sí es notable que, por ejemplo, ya no tantos pacientes, a partir, por ejemplo, de los 18 años, ya no hubo tanto cambio o un cambio o una mejoría, por ejemplo, más de 3 puntos. Sí mejoraron 1 o 2 puntos, pero más de 3 ya no cambió. Y esto es muy importante que lo sepamos. Esto sucede también con Spinraza. También, evidentemente, no hay que crear falsas expectativas de los medicamentos. Como yo les dije, nuevamente, el tiempo en el cual se inicia el tratamiento es muy importante. Entonces, es importante que sepamos
que si este tipo de medicamentos lo utilizamos en pacientes que sean mayores, por ejemplo, que sean adolescentes o que sean adultos, probablemente el cambio o no haya una mejoría tan notable como a lo mejor quisiéramos, sino hay una estabilización. Eso es lo más, lo que hemos visto, se estabilizan los pacientes, no se deterioran, ya no pierden como en la evolución natural, pero a lo mejor ya no ganan tanto puntaje en las escalas motoras. Esto es muy importante que quede claro para no crear falsas expectativas de las medicinas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, en la escala de extremidad, de cambio en los valores o en el puntaje, en la escala que evalúa específicamente la función de las extremidades superiores, también vemos que esta es la RULM, también vemos que hubo un cambio significativo. Aquí vemos como el anaranjado pues es risdiplam, el gris es placebo y sí vemos cómo hubo un cambio aproximadamente de 1 a 2 puntos que resultó significativo nuevamente. A diferencia, y esto también es importante mostrarlo, la escala de Hammersmith modificada, aquí sí no, ¿verdad? Aquí no hubo, en realidad en esta escala no se demostró que el cambio en el puntaje de 0.5 a 1 punto en las escalas fuera significativo, ¿de acuerdo? Sí resultó significativo en la MFM 32, que era el objetivo primario, resultó significativo en la escala de extremidad, de valoración de la extremidad superior, no así en la de Hammersmith extendida. Ahora, esta parte también es importante que quiero mencionarla porque realmente en ninguno de los estudios relacionados, por ejemplo, a Spinraza o a Zolgensma, se había medido como tal los niveles de la proteína de la supervivencia de la motoneurona. En Risdiplam sí se evaluó, tanto en Firefish como en Sunfish, se evaluaron que la cantidad o qué tanta proteína estaba teniendo ese paciente con el uso del medicamento. Entonces, aquí lo que se vio es que a partir de la cuarta semana de usar el medicamento, los niveles de la proteína de la supervivencia de la motoneurona pues se incrementaron, se doblaron prácticamente. Fue de tener, por ejemplo, aquí de estar en 1, prácticamente se incrementaron al doble. Y este valor se mantuvo estable aproximadamente los 12 meses de tratamiento que estuvieron recibiendo Risdiplam, mientras estuvieron recibiendo Risdiplam. Entonces, esto es interesante porque finalmente sabemos que pues el medicamento está haciendo su función, está aumentando los niveles de proteína de la supervivencia de la motoneurona. Sería interesante saber, por ejemplo, medirlo en los otros pacientes que, por ejemplo, usan Spinraza o que usaron Zolgensma para ver qué tanto, qué diferencias hay, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente esto no lo tenemos aún. No sabemos si también existe una correlación, por ejemplo, en el nivel que se aumenta la proteína de supervivencia de la motoneurona y si esto realmente se refleja en una mejoría, en una mayor mejoría de las escalas de función motora. Entonces sería interesante revisarlo ahora con los otros 2 medicamentos que tenemos aprobados y pues con Risdiplam para ver pues efectivamente cuál de todos puede aumentarlo un poco más y si eso se correlaciona finalmente con la mejoría clínica de los pacientes. Ahora, en cuanto a una parte importante que son los efectos adversos, efectivamente, bueno, aquí evidentemente muestran a Risdiplam, muestran a placebo, y aquí sí quiero comentar, ¿verdad? En general, los efectos adversos fueron muy parecidos tanto con Risdiplam como con placebo. Los pacientes en particular que recibieron Risdiplam sí tuvieron efectos adversos, pero ninguno de ellos requirió, y aquí ustedes lo ven, a pesar de tener el efecto adverso, que ahorita los voy a mencionar cuáles son, ninguno requirió dejar la medicina, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es importante porque a pesar de que sí hay efectos adversos, finalmente sabemos que todos los medicamentos que sean alopáticos tienen un efecto adverso. Pero en particular con Risdiplam, ninguno hizo que el paciente, y aquí lo vemos, efecto adverso que requiriera interrupción del medicamento, pues ninguno, al igual que con placebo. Efecto adverso que requiriera modificación de dosis, pues no, tampoco, ¿verdad? Y también, esto quiero mencionárselos, en algunos pacientes que recibieron Risdiplam, sí hubo algunos efectos adversos, sí hubo una tendencia a que Risdiplam tenía efectos adversos un poquito más severos, pero afortunadamente, ¿como cuáles? Como neumonía, por ejemplo. Pero afortunadamente ninguno requirió que se tuviera que suspender el medicamento nuevamente. Y esto es lo que pues les menciono. Finalmente, pues es un medicamento alopático que va a tener algunos efectos adversos y que bueno, finalmente lo que nos queda es que, bueno, tienen efectos adversos, no son tan severos y que no van a requerir que el paciente deje de tomar la medicina. ¿De acuerdo? Ahora, quiero comentarles algo que a lo mejor varias personas leyeron en el curso del desarrollo de este medicamento. En el curso del desarrollo del medicamento, cuando lo empezaron a probar en monos, el medicamento generaba toxicidad ocular o cambios o toxicidad retiniana sobre todo, que esto es algo de lo que me preguntan varios pacientes. Hubo ahí también algunas situaciones de tipo hematológica, reacciones como tipo alérgicas, sobre todo las reacciones de tipo oculares y las reacciones hematológicas, que quiere decir que haya presencia de anemia, que bajen los glóbulos blancos, por ejemplo, o que haya cambios, por ejemplo, en la función del riñón o en la función del hígado, que sí se vieron en algunos pacientes cuando estuvieron iniciando en los monos, por ejemplo, cuando se probaron en los humanos, estos efectos ya no se vieron reflejados. De tal manera que los pacientes que usaron Risdiplam sí tuvieron algunos efectos adversos que ahorita vamos a platicar, pero no tuvieron estos efectos, por ejemplo, oculares severos o toxicidad hepática severa, por ejemplo, no lo hubo. De tal manera que tan es así que los pacientes bueno, en la situación, en la leyenda que promueve o en la autorización que emite la FDA, de hecho no recomienda hacer estudios de seguimiento de rutina al usar este medicamento. Obviamente muchos médicos como yo, que a lo mejor sabemos que finalmente esto, pues tenemos que estar revisando, es un medicamento y tenemos que estar haciendo algunos estudios intermitentes y lo hacemos por precaución. Pero bueno, la FDA ni siquiera recomienda que se hagan otros estudios subsecuentes al usar Risdiplam. Sabemos que, por ejemplo, al usar Spinraza, tenemos que hacer forzosamente antes de hacer la aplicación, ver cómo están los niveles de coagulación, ver cómo está la función renal, ver cómo están las plaquetas, por ejemplo, y parece que para este medicamento no es necesario. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos que se encontraron que son un poquito más frecuentes con el uso de Risdiplam? Vemos que hay infecciones de vías respiratorias superiores, es decir, pues infección de una faringitis, por ejemplo. Fiebre, evidentemente esto es muy común, dolor de cabeza, diarrea en algunos pacientes. Estos fueron los efectos más comunes que sí evidentemente predominaron en los pacientes con Risdiplam. Como les comenté, y ustedes lo pueden ver, realmente pues no son efectos graves, son efectos que, bueno, se pueden tratar con algún otro medicamento y que finalmente ceden y que no requieren que se suspenda Risdiplam. Ahora, de los efectos graves, sobre todo, pues el más importante pues es neumonía, ¿verdad? Que aquí sí hubo una tendencia mayor a que se presentara en el grupo de Risdiplam. Nuevamente, pues son efectos que se resolvieron y que no tuvieron mayores complicaciones para los pacientes ni mayores consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que nos deja todo esto que estamos platicando?
Entonces, y quiero que sea muy claro para todos los que vamos a estar pues tratando de preguntar acerca de este medicamento. Entonces, finalmente, parece que Risdiplam pues es un medicamento que efectivamente mejora de manera significativa la función motora comparada con placebo. Muy importante, comparado con placebo, no con Spinraza, no con Zolgensma. ¿De acuerdo? También Risdiplam mejoró mucho la independencia y la calidad de vida medido por una escala en particular que se desarrolló para este medicamento en particular que se llama SMICE, SMICE que próximamente la tendremos disponible para usarla en nuestros pacientes. Y que bueno, no se encontraron efectos adversos relevantes o severos que requirieran que se tuviera que dejar el medicamento o que se tuviera que disminuir la dosis. Entonces, pues como conclusión, y ahorita me dirán si hay alguna duda, pues es el primer tratamiento oral, esto es muy importante, que tiene efectos positivos en una población de pacientes que son adolescentes y adultos y que, bueno, de una manera importante mejora o al menos estabiliza la función motora de estos pacientes y que evidentemente también vemos cambios en la calidad de vida de los mismos. Entonces, bueno, esto sería para terminar la plática. Creo que es un poquito, traté de decirla lo más sencilla que se pudiera. Hay algunos términos que son complicados. No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar acerca de esto que estamos platicando. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora. La verdad es que estoy, pues así como que con un sentimiento de que increíblemente hace pues 9 años que nació mi hijo no había ningún tratamiento disponible para pacientes con AME y ahorita ya hay tres y que Risdiplam haya salido pues es algo pues maravilloso para toda la comunidad de pacientes con atrofia muscular espinal y pues la verdad es que la información está muy, muy clara y pues muy digerible para todas las personas para que entiendan que es un medicamento que pues llevó todo el protocolo adecuadamente, que es seguro y bueno, esperemos que muchos puedan tener acceso a él, ¿no? Y que pronto llegue aquí a México. Sí, claro que Sí sí. tenemos, sí, Ajá. doctora, sí tenemos unas preguntitas, pero se me hace que, bueno, como que ya las voy a hacer, pero me parece que ya las aclaró en su plática. Ok. Dice, ¿cuánto tiempo después de iniciar el tratamiento se puede notar un progreso? Sí, pues ahí más o menos se empieza a notar a partir, empieza a haber cambios desde el primer al segundo mes, pero así como con Spinraza, que muchos de los niños que están recibiendo empiezan a notar desde las primeras aplicaciones, el efecto máximo tarda algunos meses más, tarda entre 5 a 6 meses. Con Spinraza, por ejemplo, tarda como 8 meses. Entonces, parece que sí, desde muy tempranito, desde los primeros mes a 2 meses, empezamos a ver cambios, pero eso no significa que sea el cambio definitivo, ¿verdad? Ahora, también es importante, y esto quiero compartírselos, para los pacientes un poquito más grandes, lo que hemos visto con este tipo de medicamentos, estoy hablando, por ejemplo, de los adultos o de los adolescentes que ya van a ser adultos o adultos como tal, a veces el tratamiento tarda más tiempo en hacer efecto. Estamos hablando de 1 año a incluso un poquito más, 1 año y medio a 2 años. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta para los pacientes que son AME tipo 3, que son ya adultos de 20 años, que no, bueno, no hay que desesperarse, ¿verdad? La cuestión aquí es que tarda un poquito más tiempo de hacer efecto específicamente en este grupo de pacientes. Ok, Sí, muy al bien. igual que con Spinraza. Exactamente. Ajá. Ok, doctora. La siguiente pregunta me dicen, pues igual ya lo comentó usted, pero de cualquier manera, ¿hay algún riesgo en los pacientes que se les aplica el ensayo clínico? Pues lo que usted decía, ¿no? Todos los efectos adversos que se mostraron, ¿no? Sí, no, bueno, ahorita ya el medicamento no está en ensayo clínico. Ahorita ya, después de la aprobación de la FDA, pues el medicamento ya se considera lo suficientemente eficaz y seguro
para ser usado en la población para la cual se fue destinada, ¿verdad? Es decir, pacientes AME tipo 1, 2 y 3. Entonces, ahorita ya no estamos en un ensayo clínico, ahorita ya estamos en la vida real y ahorita lo que sigue es que, bueno, evidentemente falta que la EMA, que es la agencia de Europa, lo apruebe, pero la FDA ya le dio el sí, es decir, el medicamento ahorita es seguro y es eficaz para usarlo pues ampliamente, ¿verdad? Ahorita ya no estamos en ensayo clínico y como les dije, aún así en los ensayos clínicos, la toxicidad más severa, que era la ocular, la hepática, la hematológica, pues realmente no se vio reflejada en los humanos, que finalmente somos quien lo vamos a usar, ¿verdad? Este, y bueno, de todas maneras, muchos pacientes, por ejemplo, me dicen, oye, ¿y no será necesario también que de repente me le dé una checada del oftalmólogo? Y le digo, sí, pues vamos a hacer todo lo que sea necesario, ¿verdad? Aunque en los estudios en humanos no se reflejó una toxicidad grave, por ejemplo, a nivel retiniano, que pudiera ser peligroso, por ejemplo, en el curso del tratamiento, por ejemplo, aquellos que estén tomando Risdiplam, podemos hacer esos chequeos, ¿verdad? Y ver que efectivamente no haya ninguna toxicidad como se ha sido, como se reportó en los ensayos clínicos que dieron pie a la aprobación. Así es. Sí. Me imagino yo que como un seguimiento, como se le da a un paciente que incluso no está tomando ningún tratamiento, que cada tiempo tiene que hacerse Sí. cierto estudio para checar diferentes cosas, pues también puede ser ir checando la toxicidad y para estar más tranquilos, ¿no? Sí, claro, eso podemos revisarlo. Por ejemplo, obviamente hay que ver con el tiempo qué es lo que pasa con Risdiplam, porque Spinraza es el medicamento que más años tenemos estudiando, que ya tiene como 9 o 10 años. Con Risdiplam tenemos mucho menos tiempo. Entonces hay que verlo en el curso del tiempo y ver qué pasa con los pacientes, ¿verdad? Porque evidentemente son medicamentos, como yo les dije, son medicamentos. Entonces nunca hay que perder de vista que pues finalmente es algo que le estás dando a tu cuerpo y que hay que tener en cuenta que se tienen que estar haciendo ciertas valoraciones y vamos a Exacto. ver qué pasa en el periodo de los años. Es como con Solgensma también, que teníamos duda de qué va a pasar, porque es una terapia génica, qué va a pasar en el tiempo, puede desarrollar cáncer, qué es lo que pasa. Hasta el momento, en los años que se llevan, 5 o 6 años, 5 años más o menos de ver a estos pacientes que reciben Solgensma, pues no se han encontrado otras toxicidades, ¿verdad? Pero siempre pues hay que estar muy alerta de que son tratamientos pues sumamente innovadores que finalmente, pues bueno, hay que ver si a largo plazo existe alguna otra situación o algún otro efecto adverso. Exactamente. Doctora, a mí me preguntan, ¿se puede combinar con otros medicamentos que están en estudios clínicos que mejoran la masa muscular? Sí, sí, eso ya, en realidad yo había comentado que, por ejemplo, tenemos ahorita dos medicamentos que están lo más cercano o lo más cerca de tener de completar un estudio fase 3, que es el estudio que da, digamos, pie a la aprobación, es como el estudio pre-aprobación Ujú, de la FDA. Hay ujú. dos, uno se llama Reldesemtiv, que es el medicamento que actúa, digamos, favoreciendo la contracción muscular, que este sí se ha visto muy estudiado, por ejemplo, con Spinraza, y sí, efectivamente, como el mecanismo de acción es diferente, uno actúa sobre el gen y el otro actúa sobre el músculo. Entonces, claro que se pueden combinar. Obviamente ahí, y parece que el efecto benéfico es bastante bueno. Habría que ver los estudios, que todavía no los tenemos en la mano para saber si efectivamente esto que nos dicen pues es cierto o no, ¿verdad? Ya con números, ya con todos los datos crudos para evaluarlos, habría que verlos. Lo que nos están reportando es que sí hay mejoría, lo único que hay que ver, pues es que son finalmente dos medicamentos, hay que valorar también qué efectos adversos puede haber a largo plazo. El otro medicamento que suena prometedor es un medicamento que todavía no tiene nombre, pero que es un inhibidor que se llama de la miostatina, que esto, al inhibir la miostatina, favorece como que el músculo no se deteriore tan importantemente, por así decirlo, que no se deteriore tan rápido. Y al menos los estudios Ujú. que se han visto con este medicamento parece que son favorables también. Sí, y también pudieran usarse en combinación con Risdiplam o con Spinraza o con Solgensma. Ahí sí lo único que no pudiera ser pues
que todavía no podemos definir si sí pudiera combinarse, por ejemplo, es risdiplam con Spinraza, porque tentativamente el efecto que tienen es el mismo, aunque el sitio de acción es diferente, finalmente el efecto es el mismo. Lo que nosotros trataríamos de hacer es combinar terapias que tengan diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, es como en la diabetes, que le das un medicamento que actúa en la grasita, le das otro medicamento que actúa en el páncreas, para, digamos, tomar muchos mecanismos y de esa manera sinergizar o hacer que se sinergice el efecto, ¿verdad? De ambos, no uno que trabaja en lo Exacto. mismo, pues no tendría tanto caso. Por ejemplo, es Es el caso correcto. también de, por ejemplo, combinar Solgensma con Spinraza, pues en ese caso parece, todavía hay muy pocos estudios publicados. Solgensma con Risdiplam todavía no tenemos estudios o artículos publicados, pero Solgensma con Spinraza sí tenemos. Parece que es bien tolerado y que bueno, que sí existe mejoría cuando se combinan, ¿verdad? Ahí el tema es evaluar los costos también. Por ejemplo, Solgensma, Spinraza, pues es sumamente caro, ¿verdad? Ahí sí, pues las compañías pues van a poner el grito en el cielo porque a lo mejor no se puede. A lo mejor Exacto. Solgensma con Risdiplam, pues es un poquito menos caro. Por ejemplo, Risdiplam con alguno de estos medicamentos que favorecen la fuerza muscular, a lo mejor pues sí va a ser posible, ¿verdad? Porque no van a ser de costo tan elevado probablemente. Y Entonces, ambos medicamentos que comentaba usted, doctora, están en fase 3, los dos. sí, están corriendo, ya están en fase 3. Sí, ya están Ok, corriendo en fase 3. muy bien. Gracias, doctora. Otra pregunta que me hacen ¿es verdad que el tratamiento tiene que ser almacenado en un refrigerador independiente para evitar su contaminación? En Risdiplam, En Risdiplam, sí. Risdiplam. No, pues en un refrigerador independiente no como tal para que se contamine, no. De hecho, el medicamento, lo que estamos hablando con Roche, que es quien trae el medicamento, el único problema nada más o el tema principal es que se tiene que hacer como una reconstitución, que ese sería el paso clave. Es decir, lo traen como en polvo y parece que va a haber un lugar específico donde se haga la reconstitución para que quede en jarabe. Eso sería lo único ahí que pudiera ser un poquito complicado y que sí tuviera que hacerse por una persona externa, o sea, no pudieran hacerlo así como que ustedes en su casa mezclarlo. Pero Es ya el correcto. resto no es tan complicado, el manejo del medicamento ya mezclado no es tan complicado, Es como ¿sí? un medicamento, Normal, digo, una sí hay que suspensión que te una tomas, suspensión, ¿no? obviamente, pues no la vas a guardar con toda la comida, ¿verdad? Pero sí lo vas a guardar en un lugar especial, pero no que necesite alguna característica en particular. Y ahí sí lo que mencionan es que pues hay que dar el medicamento a un horario especial, por ejemplo, que si lo das, por ejemplo, por la sonda de gastrostomía en los niños que ya tienen sondita, tienes que irrigarla para que no se vaya a quedar el medicamento ahí, que tomen un poquito de agua después de dar el medicamento, por ejemplo, vía oral, y casi siempre a la misma hora para ser constantes con los niveles del medicamento en sangre, y eso es lo que menciono. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se está viendo todavía, como apenas lo acaban de aprobar, pues Roche está viendo qué instancias puede, pues más o menos ahorita, pues adaptar para que se esté haciendo esta mezcla del medicamento, que es lo más complicado, por así decirlo. Ok, doctora, muy bien. Dice, me preguntan si tiene un límite de dosis para administrar el risdiplam en un paciente. Sí, Límite de sí, dosis. sí, ahí se maneja en niños de menores de 20 kilos, sí se maneja una dosis ponderal, o sea, dependiendo del peso se maneja la dosis, y en Ok, más de 20 se maneja una dosis fija de 5 miligramos. ok, Sí. muy bien. Ujú. Una vez que se toma el tratamiento, doctora, y por algún motivo se suspende, ¿hay algún retroceso en el avance? Pues ahí depende de cuánto tiempo se suspenda, ¿verdad? Obviamente una o dos tomas, pues no, pero si evidentemente lo deja de consumir un mes, pues sí pudiera haber un retroceso, ¿verdad? Porque finalmente decaen los niveles del medicamento en la sangre y entonces pues la proteína deja de producirse
finalmente, ¿verdad? Pero si es un día o 2 días, no hay tanto problema. De hecho, lo que recomiendan es que, por ejemplo, si se te pasó, si se lo estabas dando a las 8 a tu niño y se te pasó más de 6 horas, por ejemplo, que te esperes hasta el siguiente día para volvérselo a dar, pero no que implique que eso pues vaya a cambiar mucho su Efectividad. mejoría, su Ajá. efectividad o su mejoría en la función Sí. motora. Ujú. Ok, doctora. Me preguntan también, dice, ¿cómo se mide la supervivencia de la motoneurona? A la proteína. Pues sí, supongo que sí, porque me dice, ¿cómo se mide la supervivencia de la motoneurona? Yo creo que sí, de la sí, de Pues la lo que pasa es que motoneurona. es ahí, debe ser la Sí, proteína de la supervivencia de proteína. la motoneurona. Ese Sí, estudio no lo tenemos disponible en ensayos para la población en general. O sea, no hay manera ahorita, si tú vas a un lugar a tomarte niveles en sangre, por ejemplo, o niveles en líquido cefalorraquídeo, que es donde se puede medir, no se puede hacer. Eso se hace exclusivamente para ensayos clínicos, ¿verdad? Obviamente habría que ver si más adelante en el tiempo desarrollamos algo o existe por parte del laboratorio que nos apoyen para poder medir ya sea en sangre o ya sea en líquido cefalorraquídeo los niveles de la proteína y saber si efectivamente están aumentando, ¿verdad? O sea, tener un basal y luego ver si aumentaron y que se mantengan así. Pero actualmente, si ustedes van a un laboratorio a tomar sangre o mandan un líquido cefalorraquídeo, ninguno lo va a procesar, ¿ok? muy bien. Y por último, doctora, la última pregunta que tenemos, me dicen, ¿se podrá combinar Risdiplam con Spinraza? Pues es lo que ya comentó usted, ¿verdad? Que son medicamentos que prácticamente hacen la misma función. Así es. Sí, Ok. hacen la misma función, exactamente. Con el tema de la proteína de supervivencia, perdón, ahí lo que han medido en estudios son, como les dije, son en sangre, pero también pudiera ser en líquido cefalorraquídeo, pero como les digo, no se pueden medir así de manera rutinaria, que ustedes hagan un estudio, tiene que ser bajo el ensayo clínico. Y lo otro, lo de risdiplam y espinraza, pues como les dije, no tendría tanto caso combinarlo porque realmente el mecanismo de acción pues es muy similar, ¿sí? Aunque son moléculas diferentes, pero es muy similar. Así es, doctora. Pues ya no tenemos más preguntas, por aquí. Yo creo que el tema quedó pues ahora sí que muy claro, como le comentaba, muchísima información acerca de este medicamento nuevo. Y pues nada, doctora, agradecerle de antemano todo pues el apoyo que nos ha dado, todas sus pláticas, toda la información, su conocimiento ha sido importantísimo para pues todas las pacientes con AMI y sus familias que pues ahora sí que estábamos esperando pues que cada vez haya más medicamentos y tratamientos para nuestros hijos, para nuestros familiares, ¿no? Que padecen esta enfermedad. Ok, Muchas gracias. muy bien. Bueno, buenas noches, que descansen. Hasta luego. Gracias, muchas gracias Bye, por bye. acompañarnos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Bye.